De vuelta con todos ustedes, amables amigos de la República Dominicana y del exterior. Estamos ahora en la entrevista central de su programa Primera Hora. Siempre con muchas personalidades importantes y nosotros nos sentimos altamente contentos porque en este tiempo que tenemos ha desfilado tanta gente trascendente, importante, que uno muchas veces considera necesaria en nuestra sociedad por los aportes que hace a ella Santiago Costa Curi. Sí, especialmente con nuestra presencia aquí del magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien además de ser miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, es una de las principales figuras de nuestro baluarte duartiano. Entonces, qué grato para nosotros en un momento tan delicado como el que vivimos por los ataques y la presencia de la migración masiva haitiana y de algunos defensores que quieren indignarnos y obligarnos. Sí, Por eso eso es verdad. nosotros queremos dar los buenos días al doctor Wilson Gómez. Buenos días, doctor. Buenos días, de verdad que es un honor estar aquí en Primera Hora, agradecer la gentileza de ustedes, la gentileza de un amigo común también, ¿verdad? Alipio Coco Cabrera, que sin lugar a dudas. Un saludo para él. Exactamente, es un gran amigo y una persona de los medios, ¿verdad? Tanto de nuestro país como de la urbe neoyorquina. Así es. Doctor, mire, nosotros a lo largo de este tiempo de transmisión, ya la gente sabe que es una preocupación para nosotros el problema haitiano. Incluso la mañana de hoy, la introducción del programa ha sido producto de, incluso hasta como comunicador, uno se pone de manifiesto la indignación que siente de lo que está pasando en nuestro país. Más recientemente ese acto en el altar de la patria, donde hubo de todo, Sí. un lugar inapropiado, para que no solamente los haitianos se expresen en ellos, sino cualquier otra conglomerado de las diferentes nacionalidades que están en el país. Pero en este caso particularmente la haitiana, porque es la que nos vincula y fue de quien nos separamos. Correcto. Y que fue precisamente en el altar de la patria donde ese trabucazo dijo que ya ellos en su lugar y nosotros en el de nosotros. ¿Qué opinión le pareció a usted? Sí, mire, lo cierto es que este es un tema fundamental para nuestro país. Nosotros como país hemos evidenciado ser un país abierto, receptivo, solidario, un país con una claridad de conciencia respecto de lo que es su obligación, ¿verdad?, como nación, de procurar la convivencia pacífica, de procurar la solidaridad internacional, pero naturalmente también un país que desde muy temprano, desde el proyecto de Constitución de Duarte, aquel proyecto de ley fundamental cuyo original manuscrito está entre las piezas del Museo del Instituto Duartiano, y donde Duarte resalta la solidaridad, pero también la importancia de preservar la soberanía del país. Correcto. Nosotros nunca hemos tomado iniciativa de agresión contra nadie, nunca. Al contrario, el país siempre ha estado a la defensiva. Siempre las acciones de agresividad han venido De afuera. de afuera hacia adentro. Todavía sigue siendo así. Todavía hoy nosotros, pese a lo que está ocurriendo, la autoridad nacional no alcanza, por lo menos, a poner en evidencia que tiene conciencia plena de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Pero eso sería una parte, doctor, Sí, que no tiene esa conciencia. exacto. Hablé de la autoridad nacional. Sí. O sea, la autoridad nacional no es ni siquiera la autoridad local o municipal, la autoridad que tiene la posibilidad de adoptar políticas públicas orientadas a preservarnos. Cuando usted encuentra, por ejemplo, que la Constitución de la República de 2010 establece un régimen para la frontera, un régimen especial, un régimen que implica una programación radiofónica y televisiva especial a los fines de precisar los términos dominicanistas, ¿verdad? El nacionalismo. Nacionalismo, o sea, la historia dominicana, la cultura nacional, la música nacional, Correcto. porque inclusive se ha denunciado que hay una afectación seria
del espectro radioeléctrico nuestro con las emisiones que hacen las estaciones de... Una violación. Exactamente, Sí, entonces así es, eso es verdad. hay un problema y entonces nosotros no hemos resuelto ese problema. O No. sea, ese es uno. Otra cosa, la misma Constitución hace una reserva de ley a los fines de que se establezca por esa vía que el Congreso legisle en lo que tiene que ver con la cuestión territorial. Porque todos los países... Los límites. Claro, todos los países limítrofes tienen disposiciones que dicen, bueno, de esta franja Sí, acá hacia allá, sí. es imposible que un extranjero adquiera. Correcto. Porque eso preserva lo que es el derecho del país, ¿verdad? La soberanía territorial del país. Y en consecuencia, eso tiene que hacerse. Eso es un asunto prioritario, pero bueno, ya vamos para 8 años de la Constitución de 2010. Y no ha habido una iniciativa que se revele con un contenido Correcto. que se esté siquiera discutiendo. Correcto. ¿Usted no cree que existe una debilidad Bueno, claro. abismal claro. en el Congreso de la República? Bueno, claro. ¿O un desconocimiento? Claro. Mire, yo no sé, yo desconocimiento no creo, porque yo le voy a decir una cosa. ¿O intención? Mire, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley sobre símbolos patrios que tiene más de 10 años dando tumbos en el Congreso. Tumbos en el Congreso. Que da pena eso. Exactamente. Entonces usted dice, bueno, pero se modificó la Constitución de la República. Para esos cuando fines. hubo voluntad. Se han aprobado disposiciones legales y también cuando hay voluntad. Pero venga acá, nosotros vamos a seguir entonces manejándonos con una legislación dispersa, que es la más importante de 1943, sobre símbolos patrios. Entonces, ¿quién se opone? ¿Quién no deja que esa disposición legal pueda ser realmente objeto de aprobación por parte del Congreso? Y ese es un proyecto importante porque está incluido entre los proyectos. Yo no sé si lo tienen ahora la Cámara de Diputados En agenda. en agenda entre los proyectos que están pendientes y que tienen que ver con la Constitución. Pero de no la hay ni República. siquiera un diputado o un senador que asuma enfrentar esa barbarie interna. Bueno, mire, tengo que ser justo. O sea, por ejemplo, José Rafael Vargas ha tomado iniciativa importante. Eddie Mateo Vázquez también es quien tiene a su cargo en el Senado ahora esta cuestión. Pero lo cierto es que por una razón o por otra, eso no acaba de salir del Congreso, ese proyecto de ley de símbolos patrios. Pero le digo eso para decir algunas cosas, ¿verdad? O sea, le estoy diciendo de proyectos importantes que tienen que ver Engavetados. con el interés nacional. O sea que esos son proyectos que no tienen ni un asomo siquiera de un interés particular, sino que está de por medio del interés general, que es lo que debe, de alguna manera, guiar el interés, ¿verdad?, de quienes están legislando, el interés nacional del país. Entonces, nosotros creemos que esas cosas no es por desconocimiento. No son casuales. Yo no lo creo porque ¿cómo va a estar un proyecto de esa naturaleza que fue consensuado, donde participó muy activamente el Instituto Duartiano, la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, los historiadores y los escritores y la gente preocupada por ese tema? Participó también la comisión misma que tuvo que ver con el proyecto de Constitución, ¿verdad?, de 2010, y la revisó y enriquecieron eso. Y eso llegó allí perfeccionado, ha sido objeto de muchísimos cambios, pero aún así no sale. Entonces, ¿qué explicación tiene eso? ¿A qué interés puede responder el que esas cosas no se traten? Esa misma disposición que tiene que ver con la franja fronteriza. Divisionaria. Exactamente, eso es muy importante, porque que eso impide que personas extranjeras puedan estar adquiriendo. Eso puede regular, porque eso dice claramente que debe atender al interés supremo de la nación. Correcto. Al interés nacional, ¿entiende? Entonces esas cosas tienen que estar reguladas por ley, porque si no se regulan, entonces hay el riesgo de que se afecte la soberanía, ¿verdad? Que se afecte lo que es de interés soberano, ¿verdad? ¿No se estará imponiendo, magistrado, el plan que se ha estado denunciando siempre de naciones extranjeras, queriendo unificar la isla
con Haití y sobre todo que llama la atención que acciones como las que sucedieron en el altar de la patria, pues nuestro Congreso no emitiera ninguna opinión ni ningún tipo de condena. Entonces, cada vez más se preocupa uno porque incluso aquerosear, porque es la palabra que hay que utilizar, la figura de Duarte y de la bandera se ha convertido en algo normal. Sí, mire, es preocupante porque el lugar más emblemático de la nacionalidad dominicana es el altar de la patria. Altar de la patria, designado así desde 1936. Altar patrio, altar de la patria. Le hemos llamado Parque Independencia, le hemos llamado Baluarte del Conde, etcétera, pero lo cierto es que altar de la patria. Ahí no solo se proclamó la independencia, sino que además se hizo por vez primera la bandera nacional. Correcto. Ese 27 de febrero, que es Día de la Independencia y Día de la Bandera Nacional. Ningún otro recinto más sagrado para la dominicanidad que ese lugar. Lo más solemne que podemos tener. Pero ese lugar tiene regulaciones que prohíben primero las manifestaciones de orden político y segundo, que además establecen un riguroso protocolo. Repita de nuevo. Prohíbe, el protocolo prohíbe manifestaciones. Hay disposiciones, ¿verdad?, que establecen la prohibición de manifestaciones políticas en ese lugar, primero. Segundo, hay otras disposiciones que establecen un riguroso protocolo para el acceso a ese lugar, ya sea una colectividad o una persona que quiera hacer el depósito de una ofrenda floral, que quiera hacer una visita, que quiera hacer algún tributo, necesita someterse a un protocolo. Ahora, la autoridad ha descuidado eso y ahí entra cualquiera. Ahí entra cualquiera, pero hay una disposición de muchos años, de los años 40. O sea, que establece ese rigor y pone bajo control del Ministerio de Interior y Policía exclusivamente eso, más nadie. Hay ni ayuntamiento, ni patrimonio monumental, no tienen esa calidad. Para dar permiso. Sí, No. es verdad. No. Yo presidí una institución, el Círculo de Cultores Dominicanos, yo creo que usted es miembro, Correcto. que cuando en los años que me tocó presidirlo, siempre el 18 de abril, Día del Locutor Dominicano, depositaba una ofrenda floral en el altar de la patria. Y cuando llegué por primera vez a la presidencia, fuimos por desconocimiento unos cuantos al ayuntamiento del distrito. Y fue en el ayuntamiento del distrito que nos dijeron, no, es en interior. Claro. Y a partir de ahí, conocimos incluso un pequeño pliego que nos dieron de requisitos que teníamos que cumplir para hacer el depósito de esa ofrenda floral. Claro. Y ahí entonces conocimos también que ahí no se pueden hacer manifestaciones de tipo político. Correcto. Tal y como usted apunta. Y eso es importante para que todos nuestros televidentes conozcan eso. Sin embargo, hay que ver todas las situaciones que se han dado ahí. Pero usted hablaba con relación a esa iniciativa legislativa sobre símbolos patrios. Usted, como vicepresidente del Instituto Duartiano y las demás entidades que se reunieron para darle forma a esta iniciativa, ¿por qué no se reúnen de nuevo entonces para hacer ese reclamo de que esa iniciativa sea puesta de urgencia? Porque hoy más que nunca se necesita, magistrado, Sí. de que eso se dé a conocer a la nación y que se ponga en vigencia. Todos los días nosotros hacemos algún tipo de diligencia. O contactar a un senador, Correcto. o contactar a un diputado, o escribir. Hemos ido, nosotros nos hemos reunido con la Comisión de Cultura, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Ahí ha estado tanto el presidente del Instituto Duartiano como el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, historiadores, y se han reunido, o sea, con frecuencia, pero nada, o sea, nada, no hay resultado. Pero hay que insistir, por supuesto, hay que insistir, hay que seguir Magistrado, haciendo. ¿ustedes creen que hay un propósito entonces en el Congreso?
Bueno, yo ni sé, porque es que le voy a decir, porque es que el hecho de que un proyecto, como le he dicho, que es de alto interés, Claro. Tenga tantos años paralizado. tenga esa dificultad, algo hay. Claro. Entonces, mientras tanto, ocurren cosas como esta. En los últimos 87 años de vida republicana nuestra, 87 años, ningún presidente de la República ha usado la banda presidencial con el escudo correcto. Por ejemplo, o sea, ¿por qué? Bueno, por un desconocimiento. Entonces, cuando usted va, mire, hay un reglamento para la banda presidencial, no aparece. Pregunto en protocolo del Senado de la República, ¿ustedes son los que manejan la cuestión de la banda presidencial? No, no la mandan de la presidencia, pero se la mandan formalmente. Hay una cuestión, hay algún tipo de disposición que regule para ustedes ¿Y manejar. cuál es el distorsionamiento No, eso que aparece tiene? 3 días antes, 2 días antes, lo mandan y se pone. ¿Cuál es la distorsión que existe entonces? Usted sabe que en 1913 el presidente Noel emitió un decreto, Monseñor Noel. mediante el cual dispuso la forma del escudo. O sea, oficializó el escudo y en letras dijo cómo debía ser la forma. Casimiro de Moya, que era un hombre público, investigador, historiador, en fin, con preocupaciones más allá del cargo, hizo un diseño físico y lo incorporó al decreto. Y eso está ahí. Entonces ahí está la forma del escudo. Después de 1913 no hubo ningún escudo oficial que no fuera ese, aun cuando tuvimos la interrupción con la grosera intervención norteamericana de 16 al 24, pero restablecido el orden nacional, el interés nacional, ¿verdad? Entonces, pues, siguió rigiendo ese escudo. Con Horacio Vázquez, Con todos. siguió con Trujillo. Con todos. Pero siguió. Trujillo fue, de ahí en adelante fue cuando no se usó correctamente en la banda presidencial. Trujillo lo eliminó. No hubo ninguna disposición, fue un uso. Siguió vigente el decreto, pero un uso indebido. ¿Entiende? La característica esencial o predominante, porque no solo es esa, hay más de una razón por la que se señala la forma impropia de uso, pero la más destacada es que la cinta inferior que dice República Dominicana, la cinta termina hacia abajo y eso es incorrecto, porque debe orientarse hacia arriba, de acuerdo al decreto, pero todavía más, la Constitución de 2010 hizo la precisión. De 1913. La Constitución de 2010. Extrapoló lo del 2013, lo de 1913. Sí, tomó esa cuestión de 1913 de Noel. y precisó ¿Cómo debía de ser? que la cinta inferior que dice República Dominicana se orienta hacia arriba. Hacia O sea, arriba. lo hizo con una precisión, pero ya eso hace 8 años. Y todavía hoy, la banda presidencial que se usa Sigue siendo la misma. sigue siendo la que, La anterior. La cinta la que inferior, vulnera el decreto de con la cinta inferior hacia abajo. 1913. ¿Y para qué está el Congreso? Porque son disposiciones del Congreso de la República. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, o sea, al haber una dispersión de leyes que tienen que ver con la simbología patriótica y predomina la más importante, la de 1943, son disposiciones que en el tiempo casi están derogadas por el desuso, casi derogadas por el desuso, que nunca terminan de ser derogadas porque la derogación tiene que ser expresa. Pero en lo que es la práctica, se desconocen las cosas y entonces cometemos errores. Hemos cometido varios errores importantes con el uso indebido de símbolos, inclusive en disposiciones que hemos hecho en momentos determinados, donde hemos estado precisamente en conversación con Haití en el territorio dominicano y a veces ha aparecido la bandera nacional ocupando el lugar que no le corresponde en una inversión que estaría bien en territorio haitiano, más no estaría bien en el territorio nacional. O sea, ¿por qué todo eso? Bueno, porque hay un desconocimiento y esa ley vendría a ayudar y a hacer posible que haya un uso correcto, porque cuando usted suma todo eso y dice, bueno, pero ¿y este desinterés por las cuestiones que tienen que ver con la patria?
con nuestra soberanía. Es lo mismo que uno se dice y se pregunta, bueno, ¿y por qué sacaron de las escuelas la educación moral y cívica? Moral y cívica. O sea, ¿Por qué? ¿de dónde vino ¿Por qué? ese Bueno, es dislocamiento? lo que digo, uno no se explica, porque usted fríamente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que una materia como esta, que precisamente es un valladar al desenfreno humano? O sea, toda esta gente que usted ve que está cometiendo acciones impropias, estos feminicidios, estas cosas, es gente que no tiene en su cabeza ni principios de Así mismo es. moral y cívica, ni principios religiosos, porque la religión usted puede estar en desacuerdo, pero se constituye también en un Es un freno, es un freno. Es una La gente limitante a la acción entiende. desproporcionada del ser humano. ¿Entiende? Es un Sí, eso es freno. verdad, sí. Entonces, la tendencia es sacar todas esas cosas. Tampoco religiosidad. Es un plan prácticamente. Tampoco. Entonces, eso es un problema porque eso no permite que se consiga el ciudadano que uno quisiera. Ahora, otro de los aciertos de esa Constitución de 2010 es el artículo 63, sobre todo numeral 13, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la moral y cívica, de la Constitución de la República y de los valores patrios en las escuelas y colegios. Pero no se aplica. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de una Constitución de Pero el 2010. Ministerio de Educación está en la obligación de asumir lo que dice la Constitución. Ellos han comenzado, por ejemplo, a partir de un esfuerzo sensibilizador puesto en práctica por el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ray Guevara, que sobre la base de esa disposición reclamó una y otra vez el que se llevara la enseñanza de la Constitución a las escuelas. Ahora mismo hay un proyecto piloto en marcha con esos propósitos. Lo deseable es que se le ponga el mayor interés a eso, porque hasta el presidente emitió un decreto que es un decreto, yo diría que sencillamente una manifestación de una voluntad en principio que se quiere poner en práctica, porque a fin de cuentas la Constitución lo establece como una obligatoriedad. Y entonces, a partir de ahí, los técnicos de educación han trabajado para poner ya en marcha ese esfuerzo de enseñar la Constitución. Bueno, eso es un paso importante, porque al mismo tiempo que se enseña la Constitución, en razón de su contenido y el mandato de ese artículo 63, numeral 13, entonces también es obligatorio enseñar los postulados de la moral y de la cívica, y también, por supuesto, los valores patrios, porque hay que hacer un esfuerzo en ese orden. Mucha gente desconoce que en determinadas escuelas, donde hay una población importante de niños cuyos padres son haitianos, se resisten a interpretar la nota del himno nacional, por ejemplo. O sea, eso se desconoce porque aquí estamos de espalda a una realidad. Le estamos dando la espalda a una realidad. O sea, el país tiene que hacer un esfuerzo por ser lo que se aspira y lo que manda la Constitución. Correcto. Un verdadero Estado de Derecho. ¿Qué caracteriza al Estado de Derecho? Y no me voy a ir al Estado social y democrático de derecho, que es más exigente todavía. Me quedo en el Estado de Derecho puro y simple. Y se procura que cumplimiento irrestricto de la ley. Pero eso pasa en todos los países, doctor, donde si yo estoy estudiando en Estados Unidos, yo tengo que aprenderme el himno y respetarlo. claro, Si claro. estoy en Francia, eso es obligatorio. Y si va a México, Y ni se peor diga. todavía. Sí, sí, así Entonces, aquí eso tiene que tener una sanción, una amonestación, lo que fuera como hay en otras naciones, Claro, es porque que, se ha vulnerado todo. claro, es que el país que le ofrece enseñanza gratuita A un nacional ¿verdad? extranjero. A un extranjero, bueno, no solo por eso, pero también por eso, esa persona, ese niño, ese joven, tiene que sentir un respeto. compromiso, un respeto y un hasta agradecimiento, Sí, ¿verdad? retribuir, ¿verdad? A esa Exactamente. nación. Impartiendo ese honor. Exacto, pero no son ellos los que tienen que tomar iniciativa, es la Ah, eso sí, autoridad claro. nuestra. Son las que autoridades. tiene que decir, un momentito, tiene que hacerlo, porque por eso en la escuela Si no lo expulso, hay las sanciones. sí. Correcto. Hay las sanciones. Sí, Y se sí. llama al padre y se le dice, mire, esto es así. Y esto es una condición, porque si el nacional tiene que hacerlo, y un extranjero que reside aquí tiene Y que hacerlo. además es nuestra constitución que Perfecto, establece. perfecto. Doctor, pero hablando de
la problemática que tenemos con la sentencia 168, la ley 169 y este sistema de regulación, ¿a dónde va a parar todo esto? Bueno, mire, en honor a la verdad, yo toco lo que son los temas en sentido general. En particular, no toco los temas porque pueden ser objetos de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional. Y estos son temas de mucho interés. La gente no sabe los alcances. Hay personas que no entienden eso, que no entienden, por ejemplo, que uno pueda fijar una posición en general. Yo como dominicano no puedo sustraerme en nada a lo que es el interés nacional. O sea, si yo tengo que hacer algo como juez, es precisamente procurar el predominio del interés nacional en todo. Correcto. Lo que establece la ley y la por Constitución. Eso precisamente es que uno tiene la facultad de ejercer el control preventivo de los convenios que hace nuestro país con los demás países o naciones. Entonces el tribunal hace un esfuerzo y hace un trabajo de control preventivo. A ver qué, a ver si eso colide, si choca, si contraviene o no el texto supremo. Eso es un ejercicio de soberanía, ¿verdad? Eso es cuidar la patria, eso es cuidar el interés nacional. Entonces, yo no puedo sustraerme a lo que es un mandato constitucional. Y yo le decía a alguien, a un periodista, decía, mira, el periodista tiene el secreto profesional, uno de los secretos profesionales más amplios. No revela fuente, como cuestión de principio. Sí, ahora hay una excepción que establece el propio Código de Ética del Periodista. ¿Cuál? Si está en riesgo Exacto. lo que es la soberanía, el interés nacional, interés el nacional. territorio, El cede, entonces en ese caso cede al secreto profesional y tiene que revelar la fuente, correcto. ¿Te das cuenta? Sí, así es. El interés nacional, porque hay mucha gente que está de espalda a eso. Hay mucha gente que no sabe que con frecuencia se pone de espalda a la legislación nacional. en los medios de O sea, comunicación. usted le debe a su país fidelidad, Lealtad. lealtad. Y la ley no condenaría El Código Penal a tiene todo el que el Código violenta. Penal tiene sus contenidos. Ahora, aquí hay una tendencia muy señalada a la extorsión, al chantaje. O sea, a veces no quieren ni que usted hable. Y cuando usted habla, ya el hecho de que estemos emitiendo estas opiniones nosotros aquí, ya tenemos gente que puede hasta hacernos Un enjuiciamiento. sí, un juicio así a Sí, priori, a priori. de que bueno, somos anti esto y anti lo otro. No, nosotros no somos anti nada. Porque somos En el caso dominicanos. nuestro, duartianos. Sí, duartiano más. Duarte proclamó permanentemente su admiración al pueblo haitiano en su lucha por la libertad. Él lo proclamó así y lo admiraba Sí, sí. en su lucha por su libertad. Por su libertad, por su Correcto. Correcto. Y Sí, cuando ¿no? dijo, bueno, es que todo el mundo tiene El derecho. su derecho y su libertad. Y dijo, Haití tiene el suyo. Nosotros, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Y efectivamente, él estaba muy convencido, pero también dijo, óigame, son cosas que cualquiera cree que son inventos, pero son asuntos que están ahí, en las cartas que están en el libro de Rosa Duarte. La fusión entre haitianos y dominicanos Nunca, no es posible. Sí. Eso es una cosa increíble. O sea, Él lo decía oye, claro. pero una cosa increíble. Y su pensamiento es ofensivo. A mí hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo es que el Instituto Duartiano tiene esos spots? Que dice, los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación La entera. nación entera. Eso ofende a gente. Hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo va a ser? Digo, en estos tiempos, digo, pero venga acá, espérese. Ese es un pensamiento ¿De quién? de Duarte de Del por vida. prócer, Y de por vida. El de por vida. Porque vamos a dejar de citar a Martí No, No, parece. no. o a Bolívar. No, Bolívar, y a lo mejor prefieren ¿Verdad? Pero a Duarte citar sí, pero a Duarte y sí. a Duarte no. ¿Eh? Que usted, recuerdo que en una de sus conferencias de este año, Sí, creo que de agosto, usted mencionaba la pulcritud de Duarte claro. cuando fue a la batalla Claro, cuando estuvo en Sabanagüey.
Sí, que le dieron 1.000 pesos. Claro. Ah, sí. Yo le tengo ahí, yo tengo ese cuadro Sí. del tamaño de esa televisión en mi casa Correcto. de Duarte, con el La gasto que él rendición. hizo, la rendición de cuenta, Claro. donde le entregaron, míralo ahí, Perfecto. míralo ahí donde está. Perfecto. Yo se lo traje por usted. Gracias. Sí. Muchas Y gracias. devolvió 827 pesos, gastó 173. Exactamente. Y todo manuscrito, puño y letra Puño y de él. letra, ¿eh? Eso es lo que está No ahí. fue un invento. En la televisión, míralo ahí. Y llamado así de manera intempestiva. Mira, Sí. el uno como que sabe eso. Oh, Mira, se engrifa uno. Óyeme, Sí. Mire. esto hay que sentirlo, Hay que sentirlo. porque la nacionalidad se siente. Oh. La honradez La honradez. del prócer de la patria. Sí, nos dio el mayor ejemplo. No, o pero sea, venga acá. nos dio ejemplo en todos los órdenes. En Óyeme, todos los aspectos. increíble. Ejemplo de desprendimiento con bienes propios, personales, tanto de su familia como de él. Sí, como Sí. de él, Porque correcto. cuando él vino, porque el problema es ese, o sea, hay mucho atrevimiento cuando se trata el tema Duarte por parte de gente desaprensiva, porque no conocen realmente, no conocen a Duarte. Duarte no pudo ser una persona de mayor coraje, se la jugó en todos los órdenes. Pero ¿Qué no más coraje usted le puede exigir Sí, sí. ¿A quién? a un hombre que se la jugó pero no solo eso. con su familia en territorio ocupado por haitianos? Claro. Mire, y le voy a decir, un hombre de un temple extraordinario, porque yo le voy a decir, un hombre que forja la conciencia, o sea, el individuo que viene y comienza a adoctrinar jóvenes, a hablar con los jóvenes, a hacerlo consciente de lo que significa la soberanía, la independencia, la autodeterminación, un principio fundamental y cardinal de lo que es el Estado de Derecho, principio fundamental y cardinal del Estado de Derecho, como por ejemplo el artículo 1 de su proyecto de ley fundamental. La ley, ¿verdad?, debe ser cumplida así por los gobernantes, así por los gobernados. ¿Qué quiere decir eso? Principio de legalidad. Exactamente. Fundamento, ¿verdad?, para la vida en sociedad. ¿Qué mente tenía Duarte tan avanzada? Claro, cumplimiento irrestricto de la ley. Duarte dio todos los ejemplos. Inclusive no fue presidente porque él entendía en el voto popular y creía en el voto popular. Entendía que para él llegar a la presidencia tenía que ser sobre la base del voto popular. Un concepto ¿Te entiendes? fuera de serie. Exacto. Cuando él se entera que está por allá, que se entera que fue conculcada la independencia nacional por Santana y la entrega del suelo patrio a España. A España, la y nos anexión. convierten de una república en una provincia de ultramar de España. Correcto. Él viene con venezolanos y dominicanos al territorio nacional a prestar su concurso, aún desmejorado en su salud, aún con una situación crítica. Él viene y se ofrece como una espada más para esa lucha. Para hacer eso, y entonces tiene que eludir las persecuciones en mar, ¿verdad?, que hizo Santana. No, los españoles, por supuesto. Los españoles. Con el apoyo. Con el apoyo de Santana. Sí. Hay que tener, como he dicho, temple, porque después de hacer ese esfuerzo de adoctrinamiento, de conciencia, 6 años de lucha con la creación de esas instituciones, la trinitaria, la dramática, la filantrópica, sus luchas, se hace pasar por el agrimensor para ir palmo a palmo a los campos, a contactar a la gente, a buscar a la gente. Ahí es que consigue a Santana y a su hermano gemelo Ramón y los integra. Óigame, todo ese esfuerzo hasta que culmina eso exitosamente, pero precio, expulsado del territorio por traidor. Es lo más dolor. Y a doña Manuela Díez y a los hermanos y hermanas de Duarte, Santana le manda un escrito amenazante, por supuesto, donde le dice que le manda los pasaportes, tienen que abandonar el país a la mayor brevedad y los destierra. Hay que tener una fuerza de voluntad para ver su familia desterrada y verse él desterrado y volver a defender la patria, Sí. como lo hizo en 1864, con la plena guerra restauradora en marcha. Óyete, esos son ejemplos, pero venga acá, ¿y a quién se le ocurre desconocer la integridad, la fortaleza,
el coraje de un hombre que actúa así. Bueno, sí, se Por le eso- ocurre por eso- a comunicadores, Por eso ahí se le voy. ocurre Ese repudio. a gente desconoce. ¿Cómo plantear Sí. en medios públicos de difusión? Sí, Eso eso es penoso. ¿cómo? Sí, son cosas que No, ocurren. pero hombre, son eso cosas no que tiene ocurren. madre. Pero eso es parte del problema de la autoridad. Porque yo le voy Sí, a eso decir, es de la autoridad. yo le voy a decir, en todas partes del mundo, y entre nosotros también, existe la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sí. Eso es correcto. Ahora, aquí también, como en esos otros países, eso ha estado condicionado a que usted no afecte ni la imagen, Exactamente. ni la dignidad, Ni la Constitución Ni de el la interés. ni República. la intimidad de nadie. De nadie. Correcto. Porque eso tiene su límite. Eso tiene su Usted límite. puede ejercerla. Ahora, no vaya más allá, no haga un ejercicio abusivo que entonces toque un extremo que produzca un daño. Así es. Porque si produce un daño, ya tiene que haber una sanción. Una sanción. y eso no es consecuencia. censura previa, no. Censura Correcto. previa, si a usted no le dejan decir lo que usted quiere. Exactamente. Pero a usted se le da a decir todo lo que quiera, solo que tiene consecuencias en decir todo lo que usted quiera. Correcto. Entonces, la autoridad nacional tiene que entender eso. Esa comisión de espectáculos públicos que es buena, o sea, en el sentido de la concepción, en el sentido de su propio reglamento, que se dice cosas, y usted conoce bien claro. ese reglamento. Es un reglamento que tiene muchos postulados y muchos preceptos que son buenos, otros que son ya obsoletos, Sí, sí. otros que son inaplicables, otros Sí. que pueden ser de la situación de tiranía que se vivía cuando se Cuando- concibió al momento, originariamente. sí, originariamente, Porque correcto. aunque ese reglamento 824 de 1971, pero la base fue el reglamento 995 de los 50. Eso es otra cosa. Entonces, sobrevivió en el 71 algunas cuestiones, porque también el 71 vivió La época. una situación Sí, difícil sí, también. sí, La sí, época. sí. Pero hubo alguna adecuación mínima, muy mínima. Se pero mejoró algo, producto de se mejoró algo, se sacar- mejoró lo que tenía que ver con los exámenes de locutores, Sí, los la, exámenes- la sí, composición la del jurado composición del examinador, examinador, sí. fue mínimo, pero no hay duda de que tiene muchas cosas, porque un reglamento que te dice a ti, mire, usted tiene una programación radiofónica, el 50% música dominicana, Dominicano y el otro de extranjero. compositores, Sí, de exacto. intérpretes Sí, o de correcto. agrupaciones Eso está correcto. orquestales Eso está correcto. dominicanas. Eso lo dejamos. Ya eso no se está muy bien. cumple. Sí, eso está muy ¿Verdad? bien. Ya eso no se Le cumple. dice un 35% música internacional, la que usted Sí, quiera, correcto. y un 15% de música clásica. Clásica, sí. Bueno, vamos a decir, bueno, ya hoy día, no, en todas las épocas será necesario que la gente tenga un dominio de cultura Sí, y que, la Doctor. gente, y que la gente pueda realmente escoger entre cosas buenas. sí, correcto. O sea, no en todas partes está ocurriendo lo que ocurre aquí. No, no, aquí No, tenemos no, un no, de ninguna desorden. manera, no, no. Doctor, usted no va a tener que permitir otra invitación, Un honor para mí, venir a porque primera hora. antes de que salga el año, Sí. Sí, sí. nosotros quisiéramos que usted vuelva a Sí. primera hora, Mire, porque hay muchos y no es temas. juego, es primera hora, En ¿verdad? primera hora. Hay muchos temas que se quedaron pendientes Un y yo sé honor, un que gran honor para mí. Hay muchas cosas que hablar. ¿eh? sí, 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 sí. O sea que le agradecemos enormemente Bueno, al doctor Wilson Gómez una Ramírez por satisfacción, habernos una satisfacción. dado la satisfacción a nosotros y a primera hora y a todos los televidentes y al país sobre todo de esta participación maravillosa que edifica cada vez más a esta sociedad en cuanto a los valores patrios y a nuestro insigne prócer Juan Pablo Duarte. Ustedes son comunicadores que a mí me merecen mucho respeto. Muchas O gracias. sea, y yo de verdad que cuando me invitaron me sentí reconocido. O sea, ha sido de verdad que un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Para nosotros también. Señores, mañana a las 6 de la mañana otra vez nosotros volveremos por el canal 22 y el 52 con la presentación correspondiente de primera hora. Gracias y feliz resto del día.